Ya antes, cuando les he comentado el tema del blockchain en general, una de las soluciones de las que se había hablado eran las de aplicación del blockchain hacia los procesos políticos, de toma de decisiones o de gobernanza. Y de hecho la democracia líquida es uno de esos modelos de gobernanza posibles. Retroaliméntenme si es que se me está escuchando bien, porque noto una rareza ahí. No, fuerte y claro Perfecto. en estos Ya, momentos. perfecto. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar entendiendo qué cosa es un modelo de gobernanza, y acá voy a, digamos, en aras de poder avanzar a lo largo de toda la historia universal y poder entender bien este concepto, voy a cometer varios pequeños atropellos y simplificaciones, ¿ok? De hecho, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero se va a entender el concepto macro, que es lo que quiero, el del modelo de gobernanza. Entonces, el ser humano en general, cuando empieza a vivir en familias, no había más que una dictadura, ¿ok? En la mayoría de familias, imaginémonos a los seres humanos, a los antepasados, a los cavernícolas, etcétera. El papá es el que manda porque es el más fuerte, ¿ok? Entonces, es la ley del más fuerte, pero que hasta ahora se ve en algunas organizaciones enormes, como por ejemplo los países, ¿no? En donde el presidente representa a la fuerza militar, entonces siendo el más fuerte, empieza simplemente a ejercer una dictadura sobre un país. Finalmente se resume a que es la ley del más fuerte la que define la dictadura, y con el tiempo la misma evolución del hombre que lo lleva a dominar la agricultura sedentaria o a dominar el hecho de que podía crear sus propios animales, deja de ser un nómade y empieza a tener tribus que empiezan a ser pueblos, porque al dejar de ser un nómade vivían juntos, más de 40, más de 100, más de 800 personas, y entonces se empiezan a dar cuenta que el conjunto de hombres, todavía no se les daba mucha bola a las mujeres, pero el conjunto de hombres necesitaba ponerse de acuerdo en varias cosas para el bien común, o tomar decisiones que iban a afectar a todo el pueblo, ¿no? Y entonces ahí empieza, bueno, en Grecia, en fin, se crea la democracia, que al comienzo se entiende solamente por el hecho de que tomar en cuenta la opinión de la gente, ¿no? Y entonces esta democracia puede ser representativa en el hecho de que cada cierto tiempo escoges a un conjunto de personas que van a tomar la decisión, o puede ser directa, en donde te involucras directamente, o todo el pueblo se involucra directamente en la toma de decisiones, y empiezan a haber lógicas como la mayoría simple. O sea, ¿cómo se toma una decisión? Ok, la mayoría simple, ¿no? El conjunto de gente más grande que opina de una manera, de esa manera va a ser válido para todo el resto de personas. O el 51%. Pero ojo con la primera discusión. ¿Por qué el 51%? Ah, porque se supone que es la mayor cantidad de fuerza, porque la otra mitad sería 49%. Pero en el mundo de las ondas, no es 51% la idea que siempre impera. Puede ser desde el 33, 34%. Y en fin, empieza un montón de discusiones sobre diferentes modelos de gobernanza. Entonces sigue pasando el tiempo y ojo con esta primera pregunta que se crea, ¿no? Imagínense que nosotros, digamos, los 15 miembros de Colaborando, fuéramos un directorio de una empresa multinacional. Y ojo que como directores estaríamos muy bien, porque tenemos gente de todo tipo de sectores, de pensamientos diferentes, hay gente de habilidades blandas, hay gente técnica, tenemos una buena mezcla como para ser un directorio heterogéneo y eficaz, ¿no? Pero ¿cómo tomaríamos las decisiones? Tal vez por mayoría simple, o tal vez por mayoría simple, pero para algunos casos, si es que es un tema de habilidades blandas, pues tal vez el voto de Patti o de Giovanita o de Angélica podría pesar un poco más que el voto de un Guillermo Smith o de un Jaime Diego, que son más técnicos, ¿no? Entonces empieza a volverse complejo, sobre todo cuando empieza luego a haber participación accionarial, y este es otro tipo de modelo de gobernanza. Ya uno no pesa por ser una persona igual que otra, sino pesa por la cantidad de acciones o de participación que tienes en una empresa u organización. Empieza la discusión del voto secreto. ¿Para qué sirve el voto secreto? Específicamente el voto secreto sirve para que no sea coaccionable. Y por ejemplo, en países como el Perú, el voto
por el presidencial es secreto, pero paradójicamente los votos que se dan todos los días en el Congreso no son secretos y son coaccionables. Hay puja, ¿okay? Hay convencimiento, hay mafias que al final dirigen tu voto. El voto en un Congreso debería ser secreto. Eso lo dejo para un análisis posterior. Luego los modelos de gobernanza, ¿no? Y repito, el modelo de gobernanza sirve para que las personas y las organizaciones tomen decisiones que luego impactan en el grupo completo de personas, ¿no? Pueden ser simples para una empresa, o imagínense para colaborando, ¿no? Podemos tomar la decisión y simplemente el modelo es bien simple, mayoría gana, ¿no? Es una regla fácil de entender. Pero cuando ya tienes un país, un modelo de gobernanza es súper complejo y puede cambiar por la parte geográfica, y tal vez el modelo de gobernanza es distinto en la costa que en la sierra o en la selva, o por temas. Los temas de educación se modelan de manera diferente que los temas que tienen que ver con transporte, y etcétera, ¿no? Se van volviendo complejos mientras la organización de gente se hace más grande también. Existe algo que se llama el poder de veto. ¿Se han puesto a pensar por qué en algunas organizaciones enormes existe el poder de veto? O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene poder de veto en algunas decisiones que toma las Naciones Unidas? También lo dejo de tarea porque acá lo que queremos entender solamente es qué cosa es un modelo de gobernanza, ¿no? Leyes con rangos. Imagínense que sacamos una ley que diga, oye, vamos a bajar el impuesto a la renta en el Perú. Es una ley que dice que se va a bajar a 20% en vez de 30%. ¿Ya? Pero es muy distinto someter una ley a votación cuando solamente dices, la vamos a bajar a 20% y tienes que votar a favor o en contra, que cuando dices, la vamos a bajar a 20, pero también hay otra opción de bajarla a 24, y también hay otra opción de bajarla a 18, y empiezas a establecer un conjunto de rangos. Y entonces en ese tipo de votaciones nunca va a haber una mayoría absoluta, va a haber un degradé, ¿no? Va a ser una distribución estadística. Y eso lo cambia todo también. Los modelos temáticos, ya los conversé, ¿no? Es, por ejemplo, en el caso de colaborando, ¿no? Si tomamos una decisión que tenga que ver con recursos humanos, es un tema en donde hay miembros que dominan más que otros, ¿no? Y entonces sería bueno que, de alguna manera, dejemos hablar más o dejemos influenciar más a las personas que saben un tema más que otros, sobre todo si... Perdón, la otra opción sería que sea un tema meramente técnico, ¿no? Un tema sobre computadoras. Pues va a haber gente que no sabe mucho y hay gente que sabe mucho más, y entonces de alguna manera definiremos un modelo que permita que la gente que sabe más influya más en la decisión que tiene que ver con... ¿no? El voto cuadrático es lo mismo, ¿no? Es cuando hay varios temas, si yo le doy a cada uno de ustedes 10 tokens, para que lo repartan en los diferentes temas que existen, es una opción el poder concentrar tus votos en el tema que más dominas, ¿no? Y olvidarte de los temas que no dominas, ¿no? Entonces, el voto cuadrático es un algoritmo que simplemente cuando concentras más tus huevos en la misma canasta, te premia dándote el cuadrado de los votos que pusiste, ¿no? Entonces, si pones un voto, 1 al cuadrado es 1, vales por 1 y ya. Pero si pones dos tokens a favor de una ley o lo que sea, el 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, mientras más huevos pongas en la misma canasta porque te sientes más seguro de algún tema, en perjuicio de los demás temas para los que ya no vas a tener voto, se te va premiando con el cuadrado de los votos que pones, ¿no? Entonces, toda esta maraña de algoritmos y de reglas, en el fondo, cuando uno diseña un modelo de gobernanza, uno tiene que pensar en qué objetivo tiene el modelo de gobernanza, que es algo que la gente no ha pensado mucho. Incluso si buscan en internet ahorita objetivos de un modelo de gobernanza, no se encuentran ni muchos artículos, ni muchos papers, ni siquiera muchos hits. ¿Ok? No es algo en lo que hemos pensado mucho, el tema de cuál es el objetivo de un modelo de gobernanza.
Pero más o menos que el objetivo siempre suele ser, y de nuevo enfoquémonos en el grupo de colaborando, ¿no? Si en este grupo quisiéramos tomar decisiones, lo más probable es que querramos hacer un modelo de gobernanza con el que logremos extraer la mayor cantidad de conocimientos, de sabiduría. O sea, lo que queremos es tomar decisiones correctas. De manera que vamos a buscar la forma de que de este grupo heterogéneo, ¿ok?, de profesionales que somos, salga siempre la mejor decisión, ¿no? La que impacte en mayor valor para todos nosotros. Y entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta que no simplemente es el 51% o la mayoría simple, sino que hay que sacarle el jugo a quien tiene los conocimientos de un tipo y a quien tiene los conocimientos de otro. Entonces ahí es donde se va volviendo complejo un modelo de gobernanza. ¿Ya? Y una de las cosas que se ha pensado ahora que con el blockchain está empezando a haber una revolución, porque ahora los modelos de gobernanza se pueden escribir en smart contracts y entonces se vuelven inviolables, incorruptibles. Y una de las cosas que nos hemos empezado a dar cuenta es que la gente piensa de manera tan diferente que tal vez cada ley o cada decisión necesita un modelo de gobernanza diferente para ser sometida a votación. O sea, que tú digas algo así como, oye, para las leyes que tengan que ver con educación, solamente vale que voten los padres que tienen hijos, porque la verdad que los demás no lo tienen tan claro lo importante de la educación. O tal vez para las leyes que tengan que ver con el tema de los feminicidios, pucha, el voto de las mujeres va a valer el doble que el voto de los hombres. Me estoy inventando modelos de gobernanza un poco forzados solamente para forzar el entendimiento de que un solo modelo de gobernanza no va a servir para todos los temas. Se va a partir. Hay un tema que necesita un modelo de gobernanza y otro tema necesita otro modelo de gobernanza. Y entonces, cuando nos hemos empezado a sentir perdidos, es que nos damos cuenta que tal vez, el primer modelo de gobernanza va a ser uno de democracia líquida. Y es un tal vez, entre comillas, bien grandazo, porque no estamos seguros de nada, ¿ya? Pero tenemos que encontrar modelos de gobernanza para que el mundo funcione. Y por el mundo me refiero a los países, que son organizaciones enormes de gente heterogénea, pero también a las organizaciones más chicas como las empresas, en donde son suficientemente grandes para que haya heterogeneidad en su interior. Y también en las organizaciones aún más pequeñas como las juntas vecinales o como las asociaciones de diversos temas dentro de los países, que son grupos de 200 personas, y con 200 personas es suficiente para que sea difícil ponerse de acuerdo. Entonces, la democracia líquida, y esta es una opinión muy personal, es lo que queda cuando nadie se puede poner de acuerdo. O sea, es lo primero que se ve cuando realmente, pucha, no se sabe qué modelo de gobernanza tener y todo. Si nosotros fuéramos una organización un poco más grande, me refiero a colaborando, nos daríamos cuenta que la gente no tendría tiempo para estar metida tomando las decisiones, ¿no? Entonces a cada rato diríamos, ok, levanten la mano quienes están a favor de tal cosa o tal. Y habría gente que, pucha, está perdida, no escuchó la explicación, nadie tiene tiempo para estar al pie del cañón todo el día. Y entonces, lo más probable es que cuando tomemos una decisión que tenga que ver con habilidades blandas o recursos humanos, si yo al menos no tengo tiempo o no tengo los conocimientos necesarios para tomar una decisión, bien pensada, lo más probable es que me apoye en alguien en quien confío. Por ejemplo, en el caso de habilidades blandas, confío o en Giovanna, o en Angélica, o en Patti, ¿no? Pero un día la misma organización queremos comprar un servicio de cloud. Y entonces hay que tomar una decisión, y sería bien absurdo hacer una decisión así simplona de hoy, mayoría simple, o lo que diga la mayoría, porque sabemos que, por ejemplo, Guillermo Smith conoce mucho el tema de servicios de cloud. Y entonces, o tal vez Jaime Diego, o tal vez mi persona, ¿no? Entonces, lo más probable es que haya gente dentro del grupo de colaborando que se deje sugerir por nosotros,
¿ok? Algunos confiarán en Guillermo Smith, otros tendrán una opinión, digamos, me darán la razón a mí, y entonces lo que vemos en pantalla es lo que se forma cuando empieza a haber democracia líquida. O sea, tú puedes ser de los que votan directamente por algo, ¿ok? Y de nuevo, imaginemos la democracia líquida no solo para una organización, sino para un país, para una cosa enorme, o para una junta vecinal de 10 vecinos que se quieren poner de acuerdo en algo, ¿ok? Funciona para todo, ¿no? Entonces, la lógica fundamental es de que tú puedes votar por cualquier propuesta, ¿no? Pero también, si no tienes el tiempo ni el conocimiento para hacerlo, tú puedes delegarle tu voto a alguien en quien confías. Puede ser que en la zona geográfica en donde vives hay una persona que es inteligentísima y que todo el mundo sabe que es honrado y se quiere meter en política, y entonces tal vez todas las personas que viven cerca de este señor y que lo conocen van a terminar delegándole su voto. Pero este señor, a su vez, para otros temas que él no domina, le delegará su voto a alguien. Y entonces lo que se empieza a formar son unas redes de confianza que van acumulando el poder de voto de las personas hacia los que están arriba, ¿no? Entonces, ese personaje que vemos arriba a la derecha representa 50 votos, que son los de toda su red. Y el personaje que está a la izquierda representa 22 votos, que son la acumulación de todos los votos de la gente que confía en alguien, que confía en alguien, que confía en él, ¿no? Y en un esquema de democracia líquida, en cualquier momento puedes cambiar tu posición en la red. O sea, yo ya no confío en él porque acabo de ver que sacaron un tema de corrupción en la televisión. Me cambio, ¿ok? Ahora ya le cedo mi voto a este otro personaje, ¿ok? A este otro personaje que puede ser alguien que ya trabaja en el Congreso, ¿ok? O sea, los congresistas podrían tener las redes de personas que le ceden su voto en cada momento. Entonces, la idea un poco es entender que esta red de democracia líquida se va moviendo en todo momento, nunca está quieta, ¿ya? Entonces, cuando se aprueba una ley es porque las personas que acumulan la mayor cantidad de votos, pues votan con el peso de todos los votos que acumulan, votan a favor o en contra de una ley. Y esto genera también la posibilidad de que en vez de esperar cada 4 años para poner a un grupo de representantes que luego te terminan robando y olvidándose de los intereses del país, esto puede ser continuo, ¿ok? Puede ser cada año, puede ser cada 6 meses, puede ser en cada instante. O sea, ya no necesitas tener elecciones cada 4 años o elegir al Congreso cada 4 años, sino que en todo momento van habiendo personas que representan a cada vez más gente, y tal vez cuando representes a más de 5.000 personas a nivel nacional, ya tienes tu acceso a un curul en el Congreso. O sea, se establece una ley orgánica para que esto sea constante. Ya no es discreto, ¿no? Ya es constante, continuo. En todo momento hay gente entrando y saliendo al Congreso porque tienen el mérito de tener una red cada vez más larga que en algún momento los hacen merecedores de estar en el Congreso, ¿no? Por ejemplo. Ahora, uno de los problemas que tiene la democracia líquida es justamente el tema temático, ¿ok? Que tal vez lo que ven en pantalla es las redes de confianza que se han formado para votar sobre, imagínense de nuevo colaborando, ¿no? O sea, para votar sobre temas de habilidades blandas, yo no voy a ser, por ejemplo, uno de los líderes. Yo soy más respecto a tecnología. Entonces, este tema, digamos, para las habilidades blandas, los líderes terminarían siendo los expertos en habilidades blandas, los que estarían arriba, ¿ok? Pero si un día necesitamos cambiar de tema, esta red va a tener que ser diferente. Entonces, lo que quiero decir es de que yo voy a confiar en alguien para el tema 1, pero voy a confiar en otra persona para el tema 2. Entonces, esta democracia líquida no puede ser la misma para todos los temas. Por eso es que se necesita, y le agrego en el título, que sea también temática.
democracia líquida, pero por temas, temática. Entonces, en el caso del Perú, imagínense ustedes, hay 12 ministerios, ¿no? Tal vez cada ministerio sería un tema diferente. Y entonces cada persona del Perú tendría que tener 12 votos, 12 tokens que representan su voto. ¿Ok? Y en algún momento va a poder ser cuadrática también, en el sentido de que si es que yo soy alguien experto en pesquería, por ejemplo, tal vez voy a acumular mis votos para generar más influencia. Esos 12 votos que me han dado para los 12 temas diferentes, los acumulo para el tema de pesquería porque quiero influenciar mejor. Le meto mis 12 huevos en esa canasta y ya en los demás temas ya no ejerzo mi voto. ¿Por qué? Porque ya me gasté mi fuerza de voto en el tema que yo dominaba. ¿Ya? Y adicionalmente, el tema cuadrático también sirve para que, y este es un problema de la democracia en general, ¿ok? No importa si es líquida, directa o representativa, la democracia en sí siempre ha tenido el problema de que no escucha a las minorías. O sea, por la naturaleza lógica de una democracia, se termina haciendo lo que quiere la mayoría, ¿no? Usualmente. Y entonces son las minorías las que no reciben suficientemente, o sea, nadie los escucha, ¿ok? Imagínense cuántos presidentes tuvieron que pasar o cuánto tiempo pasó antes de que las personas con discapacidades físicas lograran que en los edificios del Estado peruano hayan rampas. Antes solamente habían escaleras. Se pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Nadie les hacía caso, ¿ok? A los discapacitados del Perú nadie les hizo caso durante muchos años y muchos gobiernos porque eran una minoría. Y construir una rampa es costoso. Entonces, esas minorías pueden acumular su fuerza de voto para beneficiarse del efecto cuadrático y que por lo menos los miren. ¿Ok? Ya. Y otro tema que también hasta ahora ha sido un problema es que la democracia en general, los procesos de gobernanza, los modelos de gobernanza, tenían corrupción interna. ¿Okay? O sea, en general los partidos políticos, por ejemplo, son organizaciones de personas que quieren entrar al gobierno, pero los partidos políticos en teoría tienen un modelo de gobernanza en su interior, que se supone que se respeta, y muchos de ellos tienen un modelo de democracia interna en su interior. Y entonces uno dentro del partido puede tener ideas que los demás apoyan y volverse el presidente del partido y tal vez convertirse en el que postula a la presidencia del Perú dentro del APRA o dentro del PPC o lo que fuera. Pero nunca ha funcionado bien. O sea, siempre dentro de los partidos políticos ha habido corrupción interna. O dentro de las juntas vecinales también hay corrupción interna, para mencionar una organización mucho más pequeña. Y obviamente dentro de los gobiernos de los países también hay corrupción. ¿Por qué? Porque todos estos modelos de gobernanza siempre han sido plasmados en papel. ¿Ok? Siempre han tenido, digamos, un modelo centralizado. ¿Ok? O una computadora central en donde se guarda la información, y entonces siempre ha habido corrupción en general en la gobernanza. Y la revolución que se está dando es justamente de que todo lo que estamos explicando hoy día y entendiendo, ahora va a suceder en un smart contract, en un blockchain. Entonces se vuelve incorruptible, la gente vota desde su celular. ¿Ok? El proceso electoral peruano completo puede entrar en una DAO. Ahí en el título pongo DAO, que significa Decentralized Autonomous Organization, que es justamente de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es los modelos de gobernanza en el blockchain, ¿no? La palabra DAO la pueden buscar en YouTube y van a encontrar miles de videos explicativos y de casos de uso y de las cosas que se están haciendo en Europa, porque esto está haciendo una revolución pacífica, pero que está avanzando a gran velocidad, ¿no? La cantidad de DAOs que hay en el mundo en este momento. Entonces, ese es un poco, o sea, el motivo por el que esto es importante en este momento es porque existe el blockchain. Y entonces esas DAOs, o esos modelos de gobernanza de países, de organizaciones, de empresas o de lo que fuera, están empezando a ser incorruptibles. Y otra cosa que también está empezando a ser incorruptible, digamos, las DAOs más incorruptibles, las primeras que se han visto son las que justamente se están haciendo
del gobierno de los negocios en Internet. ¿Ok? O sea, ese nuevo Facebook que está saliendo va a tener una DAO, un modelo de gobernanza que funciona sin corrupción. O ese nuevo Twitter, o ese nuevo WhatsApp, o esa nueva bolsa de valores. O sea, todo lo que, o esos nuevos bancos que están saliendo, ¿no? El Decentralized Finance, todo eso, como lo explicamos la vez pasada, tiene, o sea, está gobernado por un conjunto de personas que desde su celular o desde su computadora, de manera incorruptible, toman decisiones, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que les quería exponer hoy día. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, soy todo oídos.